Un buen día, que Dios nos lo bendiga. Vamos a abrir este día la Biblia en 1 Corintios 15, versículos 44 al 50. Y dice así: se siembra cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la sangre y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los de Corintios, dándole a entender o haciéndole ver la diferencia que hay entre lo terrenal y lo espiritual, el hombre de Dios y el hombre del mundo. A esta enseñanza le he puesto la metamorfosis de los escogidos. O sea, Dios pidiendo un cambio en nosotros. Un cambio que no lo pide que sea rápido. Tiene que ser lento, como dice, pero seguro. Pero sí, si uno se entrega a Dios lo más pronto posible, es mejor. Porque entenderemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque no es el tiempo en que estemos en Dios lo que va a determinar si somos de la tierra o somos del cielo. Siempre he dicho esta cosa, hermano, que la vida eterna se obtiene en el momento que recibe a Cristo y caminas en total obediencia. No es el tiempo, hermano, porque hay por ahí muchos siervos de Dios que tienen hasta 40 años y son unos niños espirituales que andan caminando conforme a la voluntad de ellos todavía, porque no han entendido lo que es espiritual. No hay cambio de vida, no hay metamorfosis en ellos. Siguen pegados a este mundo y hablando conforme a la costumbre de este mundo o a las tradiciones de este mundo. Cuando Dios quiere que nosotros tengamos un cambio total. Mira, el apóstol Pablo dice: se siembra en lo animal, pero se resucita en lo espiritual. Es decir, que cuando nosotros morimos para este mundo, debemos de ser una nueva criatura. O sea, ya nuestra mentalidad tiene que ser otra. Nuestras acciones no tienen que ser comparables con las de este mundo, tienen que ser diferentes. Si somos luz en este mundo, tenemos que marcar la diferencia. Recordemos una cosa, que por muchos que sea la gente y solamente haya un solo cristiano ahí, hablando de Dios, viviendo la vida de Cristo en él, eso va a ser una luz que va a salir y la van a ver hasta de lejos. Por mucha gente que hay ahí, él siempre va a alumbrar, siempre va a haber un destello de él, que le van a ver miles de personas, en las cuales muchos van a decir: este ya no es el mismo de antes. Mira cómo se prende, cómo se enciende. Mira cómo sabe las cosas. He conocido de gente que han conocido a gente del mundo y después los ven en el evangelio. Tú con esa sabiduría. Yo no sabía de eso de ti. Sí, porque se la da Dios. Dios la prepara cuando ellos deciden obedecer. Porque vuelvo y repito, esto no es el tiempo que se tenga en el evangelio, sino la entrega que haces inmediata a Dios. Pero lamentablemente, cuando no hay la enseñanza, el evangelio de Cristo en ellos, va a haber muy poco cambio en ellos, hermanos. No va a haber cambio de vida de ellos. Ellos van a seguir siendo los terrenales. El apóstol Pablo dice que así como nosotros adquirimos lo terrenal cuando estamos en Adán,
así mismo nosotros vamos a adquirir lo espiritual cuando estamos en Dios. Él nos hizo perfecto, hermano. Quiero que sepan, Él nos hizo perfecto. Pero ¿dónde caímos nosotros? En el huerto del Edén. O sea, nosotros no podemos culpar a Dios porque ya hemos dicho que Él es un caballero. Él no te obliga. Es decisión de uno. Por eso dice, ellos se perdieron. Ellos decidieron perderse. Ellos decidieron poner a Dios a un lado. Y cuando nosotros salimos del huerto, o cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, nosotros nos desfiguramos completamente. Empezamos a ser unos monstruos para Dios. Y tú ves a hoy en día cómo camina la gente. Cómo la insensibilidad de la gente está en ellos, hermano. Porque somos unos monstruos delante de ellos por muy pequeño que tú creas que es tu pecado. Y te pongo ejemplos terrenales. Mira la situación con la cual hoy en día estamos viviendo en este país. Mira cómo los hombres se portan. Mira cómo le quitan la vida a la gente así. Y no solo eso, hermano, sino que los hacen pedazos. Estamos hablando literalmente los hacen pedazos, los cortan. Parecen carniceros. Parece que trabajaran en un camal. Entonces uno piensa decir, esos son unos monstruos. Así mismo es la vida de todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Por muy pequeño que esté su pecado. Que tú digas que no, no, para Dios es grande. Por eso a nosotros nos dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Puede estar muy limpia puede estar la vestidura de uno. Pero si está una mancha ahí, ese es un punto que Dios va a ver y para Él es muy interesante. No va a entrar, no va a llegar. Y si tiene una arruga, por muy limpia que esté, si tiene la arruga, tampoco. O el vestido está arrugado, pero limpio. Eso es para que no nos creamos mucho de nosotros más que el otro. Que no digamos, no, pero yo solamente, es que hay algunos que se justifican, no, es que solamente yo hago esto, nada más, y ellos hacen allá. Es decir, yo solamente robo, pero el de allá mata, yo no estoy matando. Yo respeto, aquí ya nada, hermano, ya nada. Aquí hasta los niños se los llevan. Mujeres embarazadas están ahí, también marchan, como decimos nosotros acá. Jóvenes, niños, gente inocente se llevan. Entonces tú te podrás dar cuenta que tú mismo puedes decir, estos son unos monstruos. Pues así Dios nos ve a todos sin excepción cuando no obedecemos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros pongamos mucho atención a lo que nosotros llamamos pequeños pecados? Porque si no dejamos ese pequeño pecado, eso va a ser como la levadura. Si no quitamos esa pequeña mancha, esa mancha va a hacerse más grande. Porque no hemos decidido quitarla. Si no empezamos a templar esas arrugas de nuestros vestidos con la plancha, eso va a ser un problema, porque se va a empezar a arrugar todo el vestido. Entonces Dios quiere que nos cuidemos y que haya un verdadero cambio en nosotros. Estamos hablando que nosotros tenemos que ser los escogidos de Dios. Somos los escogidos de Dios y Dios quiere en nosotros una metamorfosis, un cambio de vida total. Que de lo terrenal pase a lo espiritual. Por eso en el capítulo 50 dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. No le heredan. Y cuando te dice eso, está diciendo, el hombre, el humano, no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque tienes que caminar como Cristo caminó aquí en la tierra, que caminó y vivió para Dios, obedeciéndole. Tal es el caso que le costó la propia vida de él. Y así hay muchos que están decididos a perder la vida para complacernos a muchos de nosotros, para que vean que sí se puede.
Cuando nosotros pecamos, perdimos toda esa comunión, toda esa armonía que teníamos con Él dentro de ese huerto del Edén. Nos hizo aquí en la tierra sí, pero cuando estaba en el huerto, Adán vivía en el espíritu. Sí, Adán vivía en el espíritu. Y cuando vino Cristo, por eso viene aquí y dice que Él vivió en el espíritu. Él vivió completamente en el espíritu. Él no se dejó nada, hermano. Él dejó su totalidad. A Él no se le puede decir, espérate que se te olvidó algo. Tú no nos enseñaste eso. No, nos enseñó la totalidad de Dios. Porque Dios no se guarda nada para Él. Él nos da todo lo que necesitamos porque para Él es importante que nosotros obedezcamos, que nos sometamos. Fíjate que incluso que cuando Él nos creó para que tengamos dominio sobre la creación y estar en obediencia, en armonía con Él. No Dios. Pero ahorita nosotros no tenemos dominio sobre la creación, hermano. No tenemos. O sea, nos creó para que seamos los vigilantes, para que cuidemos todo lo que Él hizo. Lo cual hoy en día no lo hacemos. O sea, la naturaleza no tuviera en estas condiciones si nosotros viviéramos obedeciendo a Dios. Fíjate que mucha gente está preocupado por lo que pasa en la naturaleza, cuidando los árboles, cuidando los animales, cuidando de acá. Pero yo te digo una cosa, que tú si obedeces a Dios, todo eso se acaba. Ya no vas a estar preocupado que hay que cuidar la capa de ozono, que hay que cuidar el planeta. No, primero cuídate tú. Cuidémonos de nosotros en general, que eso va a ocasionar un buen vivir. Porque la causa de todas las cosas sobrenaturales y malas que pasan en este mundo es por causa de nosotros. Aunque el hombre llegue a encontrar el punto de donde se origina el daño, eso no quiere decir, eso no nos saca de culpabilidad a nosotros, que somos los culpables de que la tierra esté así. ¿Por qué? Porque cuando le dice Dios a Adán y Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comen le dice, comiste, sí, por causa tuya, por oír la voz de esta mujer, la tierra es maldita. O sea, fue por causa de nosotros, y por causa de nosotros está ocasionándose todos los fenómenos sobrenaturales que hoy en día están ocurriendo en la tierra, aunque usted sepa el punto de donde se origine. ¿O qué lo causó? Nosotros somos los culpables. Porque cuando estamos en la obediencia, en el sometimiento de Dios, no nos vamos a preocupar por ello, hermano. Vamos a preocuparnos por las almas que se están perdiendo. Fíjate que la gente llega a un extremo de cuidar incluso más a los animales o a la misma naturaleza que al propio hombre. Hay gente así, hermano, que incluso que llegan a amar más a los animales, a las plantas, que al propio hombre. Y se dedican, su vida es esa, a averiguar sobre los fenómenos naturales, e incluso están por perder la vida y no les importa en qué circunstancias se encuentra cuando está sucediendo un fenómeno natural. Ellos están ahí en la boca del lobo, se puede decir, averiguando qué lo ocasiona. Pero cuando uno está acá en Cristo, le llaman loco, le llaman tonto. Eso no es así, porque no llegan a averiguar cómo es las cosas. Fíjate, yo no me podría poner a discutir con ellos. Lo que pasa. Jamás me podría, lo que ellos saben sobre lo que ocurre en la naturaleza. No me podría, ellos me van a ganar. Así mismo ellos, pero ellos sí, mucha gente en el mundo, de acuerdo a su profesión, se atreven a contradecir el evangelio, la verdad de Dios, sin ni siquiera muchos de ellos haber leído la Biblia. Y si leen la Biblia no la han entendido, porque no están dispuestos a nada, a cambiar. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, ellos están adquiriendo la alabanza del hombre.
Ellos, por medio de todas estas cosas, se están haciendo famosos, conocidos. El conocimiento de Dios, por eso, hermano, el conocimiento de quién es Dios se lo conoce a través de Cristo. Y para conocerlo a Dios tenemos que conocerlo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra fuente de información. Por eso pide que dejemos todo lo terrenal y que vivamos en lo espiritual. La fuente de información es Cristo. ¿Y dónde está esa información? En la Biblia, en la Escritura. No hay otra fuente de información que no sea las Escrituras y la enseñanza de un Espíritu que nos deja para que nos guíe y nos lleve, para que nos consuele, para que nos abrigue en el momento que algo pasa, que algo no está bien. Bueno, esto quiere Dios. El alma tiene que estar en un estado espiritual. Mira, hermano, siempre digo, el problema aquí es nuestra alma, porque el cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios y el alma. El alma es la que tiene que rendir cuentas mañana más tarde. Por eso el alma tiene que estar en un camino espiritual. O sea, el espíritu sometiendo al alma. Porque el alma está pegado a esta tierra. Y es a través de despertar el espíritu que Dios nos ha dado que vamos a someter el alma para que camine en el espíritu. Por eso dice en muchas partes de la Escritura que tenemos que vivir en el espíritu, que tenemos que caminar en el espíritu. Muchos dicen, oremos en el espíritu. Y es que tenemos que hacerlo porque es la manera que Dios nos va a atender, hermano. Porque en el alma es muy difícil. Porque hoy en día las iglesias se han vuelto almáticas, hermano. Porque creen que lloran, sienten un toque, piensan que todo es de Dios. Y yo ya le he dicho que he estado en iglesias donde está en la misma posición que he visto a muchos evangélicos en la iglesia, he visto en otras iglesias que no son evangélicas, que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque el alma es tocada. Ayer veía cantar a una mujer una balada romántica y tú hubieses visto cómo lloraba esa mujer. Es el alma. Y ahí no está el espíritu. Dios no la está tocando. Porque piensan que todas estas cosas que ellos sienten vienen de Dios. Y cuando ellos piensan o se aferran a esto, difícilmente, hermano, van a cambiar. Es uno, como le dije a una persona, parece que con usted estoy arando en la mar. Porque para usted la palabra, la verdad de Dios no le llega. Tenemos que estar aquí en este mundo, es verdad, hermano. Pero como dije antes, tenemos que marcar la diferencia, hermano. Nosotros no nos podemos despegar en este mundo. Si de alguien tenemos que despegarnos, dice la Escritura, son de los hermanos o que dicen ser cristianos, pero andan una vida contraria, son ladrones, hipócritas, mentirosos. Dice la Escritura a través del apóstol Pablo, sepárate de los gente como esta. Pero no te digo de la gente del mundo, sino de los que dicen ser cristianos y no lo son. De eso sepárate. ¿Por qué? Es necesario estar en medio de estas personas, hermano. Para Dios es muy importante porque las almas se están perdiendo. Es que te digo una cosa, es que la palabra, las escrituras, son mal interpretadas, hermano. Porque me toca gente de hace años. Y ahora último también que me tocó, que me la recordó, una persona que dice, es que dice las escrituras que si viene alguien con un evangelio diferente, no lo recibáis. Y yo le digo, sí, eso dice la escritura, es verdad, pero no es como tú dices. ¿Por qué? Porque ellos no quieren recibir ni una clase de religión. Ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones. Pero digo, ustedes están equivocados. Cuando la escritura dice eso, y tú escuchas a los testigos de Jehová según su doctrina, y tú dices lo siguiente, eso es verdad. Tú tienes razón. Ahí tú estás diciendo bienvenido. Es eso lo que yo quería escuchar.
tú le estás diciendo bienvenido. Entonces, ¿cómo yo voy a evangelizar a uno de estos hombres si me ando corriendo de ellos? Si le ando diciendo, váyanse de aquí. Y no estoy hablando de niños en el evangelio, estoy hablando de gente adulta, de ministros. Digo, usted está equivocado, le digo. Pero si no están capacitados para hablar con ellos, bueno, ahí lo voy a entender porque son niños en el evangelio. Son bebés en el evangelio. Voy a entender perfectamente que no quieren hablar. Pero cuando uno es un ministro de Dios, hermano, tiene que aprender a luchar sin importar en qué campo de batallas te encuentras. Es el momento ahí de confiar en Dios, porque yo lo hice cuando recién estaba en el evangelio, se puede decir. Era un niño en el evangelio. Me enfrenté a uno de estos hombres de otras religiones y los ponía en su puesto. Es verdad que a todos Dios no le va a dar esa capacidad de poderlos enfrentar, pero cuando se trata de ministros, ellos no tienen por qué decirles váyase. O sea, él me dijo que ni siquiera le abren la puerta, que no lo dejan entrar. No. Ellos piensan que el evangelio solamente lo tenemos que combatir entre nosotros. Ahí tienes que combatir la fe de Dios. La pelea, la lucha que a diario uno tiene que tener no es solamente con la gente de la iglesia, de los evangélicos, de las denominaciones, no solamente, es con las mismas religiones y hasta con las sectas mismas. Por eso Dios te da el poder para echar fuera todo lo que es contrario a la voluntad de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Te da ese poder. Lo que quiero decir es que aunque el mismo diablo esté ahí queriéndote sacar del camino, tú tienes que aprender a través de las escrituras de decirle no es así porque la palabra dice esto. Fue lo que hizo Jesús cuando tuvo la tentación en el desierto, donde no se dejó dominar por las circunstancias después de no haber comido 40 días y 40 noches. Y muchas veces la gente se quiere aprovechar de las debilidades de los demás siervos de Dios, de los siervos de Dios. Se quieren aprovechar para ir a atacar. El diablo eso fue lo que hizo con Cristo. Porque era un hombre, estaba débil, pero no se dejó llevar por las palabras de Él. Es una lucha constante, una lucha para siempre. Juntos en este mundo, pero no tenemos que estar revueltos a Él. Siendo un creyente obediente. Ahora nosotros tenemos que predicar un evangelio de un Cristo resucitado, hermano. Sí, la verdad el evangelio es predicar a un Cristo, pero a un Cristo resucitado. No a un Cristo que solo murió en la cruz, que fue maltratado, ultrajado, no. Porque la base de todo esto es la resurrección de Cristo que pudo vencer a la muerte. Porque como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos no creen en el Cristo resucitado. Y más se aferran al Cristo resucitado, pero no se dan cuenta que cuando tú ves en las escrituras, hubieron muchos hombres de Dios que resucitaron. Que Cristo cuando estaba en su ministerio, en acción, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Y cuántas resurrecciones más habrá tenido? Y cuando él muere, hubo una resurrección masiva. La Biblia nos muestra que los sepulcros de los justos se abrieron y salieron ellos a caminar. Pero siempre la refutación es ante el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Entonces tienes que presentarlo al Cristo que nosotros predicamos como al Cristo resucitado. ¿Por qué resucitó y por qué murió? ¿Por qué estuvo dispuesto a morir por nosotros? Porque por ahí hay muchos que hablan, como digo, de la eternidad. Siempre viven hablando de la eternidad, pero no saben por qué es la eternidad. ¿Por qué eternidad con el Padre? ¿Por qué una eternidad en un castigo? ¿Por qué? No lo saben, hermano. Claro que no pecan, hermano, pero eso tenemos que saberlo nosotros. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, hay gente en el mundo que no tienen conocimiento de Dios, pero que saben cosas grandes y ocultas de Dios.
Y tú te podrás dar cuenta de este hombre, de este romano que se acerca a Cristo y le dice que su siervo está enfermo, que vaya a la casa, y él quiere ir, dice, no soy digno de que entres en mi casa, tú envía la palabra, tú envía la palabra. Fíjate, esto que ni los mismos espirituales, ni Nicodemo, hermano, ni Nicodemo entendía esto. Envía la palabra, dice, y él va a sanar. Saben que las palabras son espíritus que van a ir a hacer su función. Y era un hombre del mundo, se puede decir. Envía tu palabra. Y cuando envía la palabra le pregunta qué hora fue. Sí, a esta hora yo estuve con el Mesías. Con esta hora yo estuve con el Cristo. Por eso él llega a decir que ni en Israel encontré tanta fe como la encuentro en este hombre. Así hay muchos en este día, hermano, que no tienen esa fe suficiente para creer en las cosas sobrenaturales de Dios. Sobre las cosas grandes y ocultas de Dios no la saben, pero el mundo la sabe. Y a veces se defiende sin un versículo bíblico, hermano. Solo ellos se defienden porque así le enseñaron, porque así ellos lo entienden, pero le digo, la Biblia no dice eso. Muchos se jactan de ser muy bíblicos, hermano, pero muy bíblicos. Y ahí es donde yo le digo, ¿la Biblia dónde dice eso que tú estás diciendo? Que eso que está allá o eso que está allá, eso que haces, ¿dónde dice la Biblia? ¿Qué? ¿Por qué? Porque para entender esta cosa, Dios quiere que nosotros cambiemos verdaderamente. Que no nos estemos poniendo los trajes ajenos. Que no estemos envidiando las doctrinas ajenas. El desenvolvimiento de otros seres, de otros hombres, de otras personas. Que si a alguien tenemos que admirar nosotros es a Cristo. Porque ni nuestros pastores, hermanos, ni los ministros que están delante de nosotros, es a Cristo. Que Dios quiere que cambie, sí. Vemos con esto que la creación no es solamente un concepto de palabra. La creación va más allá de un concepto de palabras, hermano. La creación fue hecha con la palabra de Dios, con lo que Dios dijo. Dios dijo y Dios dijo y Dios sigue diciendo en la actualidad. Para que cambiemos verdaderamente nosotros y empecemos a cambiar. Es la vida de Cristo que nos da a nosotros a ser un nuevo ser. A cambiar totalmente. A no envidiar el progreso de muchas iglesias que andan mal, hermano. A mí lo que me duele de todo, yo no las envidio, hermano. Yo no envidio esas iglesias grandes, donde hay muchas almas metidas ahí. A mí me da pena. A mí se me caen las lágrimas. Porque estas iglesias están llevando a muchos a aquel lugar de tormento. Porque no es envidia, me da dolor. Porque yo cuando hablo a alguien, a un ministro, no le hablo para yo quererme apoderar de su iglesia o pastorear su iglesia. Yo le digo, yo quiero solamente hablar que me den un tiempo para hablarle a las almas que están siendo perdidas. Yo no vengo a dividir a la iglesia porque tampoco estoy aquí para estar dividiendo a las iglesias, sino para unificarlas, para que verdaderamente caminen como una en Cristo. Que caminen unánime, porque no pueden caminar con ese conformismo de que yo soy así, yo soy así, yo soy así, pentecostal, laicista, metodista, herminiano. Y Dios quiere que todas estas cosas se acaben. Con la muerte de Cristo, Él nos trae esa gracia, esa libertad, nos libra de esa ley de muerte. Con la muerte de Cristo nos invita a vivir en la espiritualidad, a ser verdaderamente esa nueva criatura que muchos se jactan y yo no veo por ningún lado esa nueva criatura.
Los veo que son los mismos, hermano. Aunque no los conozco, ¿en qué sentido son los mismos? Porque las prácticas que tienen todavía del mundo, por el modo de hablar de ellos, todavía estás en el mundo. No ha habido un cambio de vida. Tú no eres la nueva criatura. En ti no ha habido metamorfosis. La palabra de Dios dice que somos simiente escogida de Él. O sea, lo mejor de Dios que somos nosotros, fuimos escogidos. Y dice que Él pone esa simiente ahí. Dice, ¿de dónde me salen estas simientes extrañas? ¿De dónde salen? ¿Cómo es que veo tantas simiente de otro fruto? ¿Por qué? Porque somos nosotros los culpables, porque como dice la Escritura, Él nos hizo perfectos. Nosotros decidimos. Dios, como digo, es un caballero. Dios quiere que nos mantengamos firmes, que caminemos, que lo adoremos, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos. Todos los días. O sea, que estemos en constante vigilancia, hermano. Mire, hermano, yo no estoy en contra tampoco de las vigilias. Porque si tú haces una vigilia, tú no pecas. Pero no es obligación hacer una vigilia de quererme amanecer. La vigilia es estar atento, a estar despierto. De estar con un pie adelante, de darle una respuesta a una persona cuando esté diciendo algo contrario de Dios. De estar siempre en comunión con Dios es estar en vigilia, es estar despierto. Por eso dice la Escritura, despierta tú que duermes. Y despierta no quiere decir que yo tengo que estar las 24 horas despierto, literalmente. Vigilia es que cuando alguien te quiera meter una doctrina, ¿sí?, tú defiendes esa doctrina. Que cuando tú veas al enemigo que está entrando a llevar algo que no es de Dios, tú vayas y defienda eso que no es de Dios. Que saque eso que no es de Dios y ponga lo que es de Dios. Eso es ser vigilante, estar despierto, ser un atalaya. Por eso dice el salmista David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, durmiendo. ¿Por qué? Porque está vigilante y va a tener un sueño agradable, perfecto, lindo. ¿Por qué? Porque se mantiene vigilante durante el día y parte de la noche también. Es que veo, hermano, tanta gente que hace cosas como estas. No es malo el ayuno, tampoco es malo el ayuno. Tenemos que ayunar, pero vamos a... Como gente que se jacta de que cada vez y cuando ayunan 20, 17 días, 10 días y siguen siendo lo mismo de antes. No cambia, no hay la metamorfosis en ellos. No hay ese cambio, siguen lo terrenal, no se han olvidado de lo espiritual, se han olvidado de Cristo. Porque cuando caminan lo terrenal, agradándole al hombre, se olvidan de Cristo, apartan a Cristo de Él. Tanto esfuerzo, yo mismo a veces me digo, tanto esfuerzo para nada. Porque no es fácil ayunar, porque yo ayuno. He ayunado días también. Es una desesperación en uno a veces que tiene hambre, hermano. Literalmente tiene hambre. Pero tiene que abstenerse de este cuerpo. El cuerpo te tiene que someter en ese momento. Imagínate esta gente. Escuché también una pastora que había ayunado 40 días. Claro que no la veo participando así de cosas del mundo, pero la doctrina de ella no es, hermano, no es. ¿De qué vale? Ayunemos este corazón, esta mente. A esta háganos ayunar. Que esta mente no esté pensando en las cosas de este mundo. Que este corazón verdaderamente sea entregado en su totalidad a Cristo. Para que empiece a ver el cambio. Y el mundo
sea testigo del cambio de nosotros. La ley de Dios no se abroga. La ley de Dios no se modifica. Porque la ley de Dios es como Él, perfecto. Es todo lo que nosotros necesitamos. Es todo lo que quiere Dios que nosotros mantengamos. Ahora bien, hermano, cuando Dios nos pone como ejemplo a Cristo y a Adán, es porque algo pasó. Algo ocurrió. Y eso sucedió en el huerto del Edén. Muchos incluso creen que caminamos y están en desobediencia total. Y piensan que en medio de esa desobediencia nosotros somos los mimados de Dios. Llegamos a decir es que Dios sabe, Dios me conoce. Yo digo porque te conoce, te va a quedar, le digo. Te vas a quedar si sigues así. Porque tu vida ante los ojos, mira, no solo ante mis ojos, sino ante mis ojos, yo que soy o que busco de Dios, que estoy en Dios, yo te veo mal. Y no solo yo, sino que el mundo mismo te ve mal. Y tú te crees el mimado de Dios. Tú te crees el hijo predilecto de Dios. Tú como que quieres ocupar el lugar de Cristo. El que complació totalmente a Dios. A veces digo yo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. Que están en una vida contraria. Mira, vamos a Génesis 5, del 1 al 3. Esto es cuando ya salieron del huerto Adán y Eva. Mira lo que ocurrió, hermano. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjate, el nombre de ellos, o sea, está hablando del hombre y la mujer. El nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. El 3 dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Aquí está. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos la imagen del hombre caído y caminamos bajo la semejanza e imagen del hombre caído que se llama Adán. Ahora bien, aquí viene aquel hombre que viene de arriba, aquel celestial, del cual tú tienes que tomar la imagen de él ahora. Recuperar esa imagen que hemos perdido, esa semejanza de Dios que hemos perdido. ¿Y cómo se recupera esa imagen y semejanza de Dios? Es a través de Cristo. No conociendo nomás, no solamente teniendo conocimiento de Él, porque muchos se abasan al conocimiento y creen que ya son la vaca más grande del corral, porque tienen conocimiento de Dios. No solamente tener conocimiento, sino obedecer, porque el triunfo no está tanto en el conocimiento, sino en el obedecerle a Dios. Por ahí hay de haber mucha gente que no tiene mucho conocimiento de Dios, pero lo obedece a Dios, hermano. Y tal vez Lázaro fue uno de estos hombres, hermano, que estaba ahí, enfermo, maltratado, ultrajado por las circunstancias de la vida, enfermo. Tal vez estaba hasta con lepra porque los perros dicen que le lambían las llagas. Pero llega a morir. ¿A dónde se fue? A los brazos de Abraham. Y los que se jactaban del conocimiento de Dios, los escribas, los fariseos, muchos de ellos se van a quedar. Muchísimos de ellos. Y en estos tiempos vemos a un montón de gente así, que hablan y predican de Dios, pero están muy lejos de Dios. Que no saben cuál es la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no ha sido verdaderamente presentado. No le han dicho, este es. A este es el que tienes que seguir. Por eso hay muchos que llegan a la iglesia y se llegan a ir. Por la situación en que ves la iglesia, porque ellos están buscando una iglesia perfecta. No, busquen una iglesia perfecta. Busca una doctrina perfecta, que es distinto a que busquen una iglesia perfecta.
Porque iglesia perfecta no la vas a hallar. ¿Por qué te digo? Porque aún en una iglesia donde esté la doctrina perfecta, va a haber una iglesia imperfecta, porque van a haber muchos desobedientes que no van a acatar las órdenes de Dios. Es lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque ellos sabían que no tenían que comer de la fruta del bien y del mal que estaba ahí, y la comieron. Es el caso de que cuando Cristo tuvo aquí, no tuvo la iglesia perfecta, pero tenía la doctrina perfecta, que era Cristo Jesús, que se la estaba dando personalmente. Y sin embargo su iglesia no fue perfecta, porque hubo un hombre llamado Judas que lo vendió, porque hubo un Pedro que lo negó, porque muchos lo dejaron solo, lo abandonaron y él tuvo que ir solito en la cruz. O sea, no había una iglesia perfecta, a pesar que estaban con la esencia del evangelio en su vida. Y a eso es que yo llamo a estas iglesias tan grandes, que sé que hay muchas iglesias con temor de Dios, a que busquen la unificación, de dejarse de llevar, que yo soy esto, nosotros pertenecemos acá, porque esta es mi doctrina y no hay mucha diferencia. No. Mientras haya división, sí hay. ¿Por qué? Porque estás partiendo el cuerpo de Cristo. Está partido. Por eso Cristo dice, salgan de ahí, no participen en las cosas del mundo. O sea, Él ve a la iglesia que está en el mundo y le está pidiendo que salgan de ahí. ¿Para qué? Para que se unan, vivan unánime. Hablamos tanto del arrebatamiento y muchos se creen con derecho ya a ser arrebatados. Y hermano, y hay esta división. Hay esta contención. Y el diablo es tan astuto, hermano. Es tan astuto que empieza incluso a llamar fariseos a los que contienen, a los que luchan por la fe, a los que luchan por la unidad. No, es que no es de pelea. No, los llama fariseos porque me dieron a entender así a mí. ¿Qué te pasa, calabazudo? La iglesia está mal, y está mal. El que lo dijo está mal. Porque quieren vivir así, como digo yo, quieren vivir en su propio reino, porque cada iglesia es su reino, porque ellos son los reyes de ahí. Y tal vez no los traten como rey, pero se sienten bien ahí. Y no sabes que Dios quiere que salgas de la comodidad, que vayas verdaderamente a luchar por la fe, a combatir la fe. Hay otros también que en la iglesia solo andan peleando. Claro, gente de Dios que anda peleando por la verdad de Dios. Tenemos que combatir, hermano. No estoy enojado. Después de la caída de Adán y Eva, te digo, el hombre ocupa una posición inferior. Dejó de ser el vigilante. Pero hoy llama a una iglesia que sea vigilante, que esté atento, que vigile, que defienda la sana doctrina. Y no solamente la sana doctrina, sino que se defienda a sí mismo y defienda a aquellos que están buscando de Dios. Romanos 5, 17 al 19. Dice esto. Romanos 5, capítulo 17 al 19 dice esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. Se reconoce. Pablo está dando a entender. Nosotros traímos la imagen y la semejanza del hombre caído. ¿Verdad? Él trajo lo malo, pero viene Cristo, trajo lo bueno. Si adquiriste los malos en este hombre llamado Adán, vas a adquirir también los buenos en este hombre llamado Jesús. Este hombre llamado Jesús caminó aquí en la tierra. Aquel hombre, hijo de María. Aquel hijo de hombre, hijo de María, como tú también y yo somos hijos del hombre. Demostró que a través de su caminar diario aquí en la tierra, nunca le falló a Dios. Nunca. Nunca dudó de las cosas que él hacía y que pudo haber hecho. Lo que Cristo está diciendo, mira que sí se puede. Yo te traigo la doctrina de arriba y me mantuve firme en ella. A mí las circunstancias de la vida no me movieron. Ni el dolor de esos clavos, ni el cargar esa cruz, me dominaron, me doblegaron para renegar de las cosas que Dios me dio. Porque cualquier dolor, angustia o desesperación que tengamos en este mundo no es comparable, porque Cristo lo sabía. El apóstol Pablo también lo sabía. Que cualquier cosa mala, adversa a tu salud incluso, a lo que puedas perder, no es comparable con la gloria venidera de Cristo Jesús, con la gloria venidera de nuestro Dios hacia nosotros. ¿Y qué pide Él? Solamente que glorifiquemos su nombre. Eso nomás pide. Que lo glorifiquemos. Que no nos cansemos de Él. Que la circunstancia no nos obligue. No nos saque de comunión con Él. ¿Y qué vino a hacer Cristo aquí? Es llevarnos a una comunión. Es llevarnos al lugar que nos corresponde como hijo de Dios. Bueno, ¿quieres llegar al lugar de donde saliste? Al lugar que te corresponde. Ahí está Cristo. Y las circunstancias de Cristo fueron peor que Adán. Porque Adán solamente una serpiente, un pecado que hizo allá, de transgresión. Pero cuando sale ahí, el pecado se multiplica. Imagínate. Sobreabundó el pecado. Vino en esa sobreabundancia de pecado, hermano. Que no es comparable con Adán. Cristo viene aquí a este mundo y se encuentra este mundo totalmente sumido en la maldad. Y dice, mira que sí se puede. Y nos invita a nosotros. Vamos a caer, sí. Pero Dios espera que después de una caída no te quedes postrado ahí, sino que te levantes. Aún Cristo cargando la cruz nos muestra que se cayó, pero se volvió a levantar. Vuelve y coge su cruz. Y eso nos invita a Él. Que cualquier caída no nos deje postrado. No nos saque de comunión con Él. Porque nunca Cristo perdió la comunión con el Padre. Siempre estuvo ahí, hermano. Siempre. Y que regresemos al lugar de donde salimos depende de tu comunión espiritual con Cristo. Por eso soy específico ahí. Tu relación espiritual con Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus por ahí, hermano. Hay muchos espíritus. Por eso nosotros ante los ojos de Dios tenemos que caminar siendo santos, buscando la santidad de Dios, tratando que nuestra vida se llene de esa santidad de Dios. Por eso, vuelvo y repito, la relación
que nosotros tengamos con Dios depende de la relación que tengamos con Cristo aquí en la tierra. Nuestra relación espiritual. Porque no podemos caminar por ahí siendo espirituales, pero no de un espíritu desconocido, un espíritu que Dios no conoce, que un espíritu que Dios no lo reconoce, que no sabe de dónde salió. Amén. Mírate, hermano, ya es hora de que termine esto aquí, pero la enseñanza va a continuar. Estoy tratando de hacerlo lo más corto posible, porque son menos hojas ahorita. Pero lo importante de todo esto, hablamos del inmutable, primeramente de Cristo Jesús, el inmutable. Pero para ser como el inmutable, tenemos que tener nosotros una metamorfosis. Recordemos que somos llamados y que entre esos llamados Dios va a escoger a muchos. Pero esos muchos tienen que cambiar verdaderamente su estilo de vida, de sacar su mirada ante todas y cada una de las cosas que son adversas a la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos que sacar nuestra mirada de cosas que verdaderamente nos agradan, nos gustan y amamos inclusive. Porque si un ser en mi vida está impidiendo esa comunión con Dios, entonces yo debo de irme para un lado. No abandonarla totalmente, pero decirle hasta aquí nomás. Porque no podemos tener esa clase de obstáculo en nuestra vida que nos esté molestando, que nos esté interrumpiendo. Gloria a Dios. Si algún día decide cambiar y decir, quiero buscar de Dios, quiero caminar como tú caminas y te voy a acompañar sin importar en las circunstancias en que te encuentro. Porque he visto en ti que tú no te dejaste llevar por nadie ni nada. Las circunstancias no te han movido. Ve un cambio verdaderamente en ti. Y Dios quiere eso en nosotros, hermano. Un cambio de vida. Un cambio yendo más allá. Cristo te ama, yo también te amo. Amén.